tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Ahora escuche, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que encontramos en este pasaje es que el propósito de Dios no ha sido esconder su plan, sino anunciarlo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y su palabra bendita en el Nuevo, ¿no es cierto? Y toda su palabra, que nos anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. O sea, no es un Dios que haya escondido el plan, que lo tiene revelado desde el Génesis al Apocalipsis. El propósito entonces de este estudio, de este breve estudio, porque como vamos a ir viendo las dispensaciones, podríamos tomar bastante tiempo en cada una de ellas, pero el propósito más que nada es tener esa visión panorámica, breve, que ustedes quiero que tengan del Génesis al Apocalipsis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otro pasaje que también quisiera compartir con ustedes se encuentra en Romanos, versículo 16 y 17. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Romanos 4, 16 y 17. Podemos leer todos, amén. Si lo encuentra este momento, Romanos 4, 16 y 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra del Dios Todopoderoso dice: está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de el cual da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la palabra de Dios. Por eso decimos que la profecía es más actual que el diario de mañana. Todavía no se ha cumplido, pero ya el Señor lo anuncia. Amén. De profecías pasadas que se han cumplido, de profecías actuales que se están cumpliendo y de profecías futuras que recién van a tener su cumplimiento. Porque la palabra del Dios Todopoderoso dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Concretamente, este pasaje que está viendo 4 se refiere al llamamiento que hizo a Abraham cuando le iba a ser padre de muchedumbre de gentes, cuando Abraham no tenía un solo hijo. ¿No es cierto? Y mira las estrellas, así será tu descendencia. Entonces, definitivamente le estaba diciendo algo que no había sido hecho, pero lo iba a hacer. Amén. Amén. Y por eso adelante dice, él creyó en esperanza, padre de muchas gentes. Su amigo Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Uno de los pasajes más bellos del libro de Génesis, cuando el Señor dice en el versículo 1 de Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y la promesa. Por eso es que nos llamamos muchas veces hijos de la promesa. Porque dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y subraya esta parte. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dijo algo que no estaba en ese momento, pero se cumplió. Amén. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplió que serían benditas todas las familias de la tierra en su descendencia? Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de 12 tribus, y una de ellas, Judá. Y nuestro Señor Jesucristo es raíz y linaje de Judá. Vino y nació judío, y nació de la tribu de Judá, y hoy realmente es una bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando lleguemos a la dispensación de la promesa.
Ahora bien, muy importante también otro pasaje que quisiera que lo anoten. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. A veces hay especialmente los hermanitos que están empezando a escudriñar las escrituras, y consideran que solamente el Nuevo Testamento habla de Jesús. Toda la Biblia habla del Señor Jesús, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Apocalipsis 19:10. En una situación que está mostrando el ángel a Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, me postré a sus pies, dice 19:10, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo. ¿Cómo se consideran los ángeles? Siervos como nosotros, consiervo. Eso significa. Soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esto es para subrayar, amados. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto? La esencia misma de la profecía. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no se puede hablar de profecía bíblica sin testificar de Jesús. Es más, en una parte habla del Espíritu de Cristo. Amén. No es que recién aparezca. El hecho de que aparezca Jesús en el Nuevo Testamento y no aparezca Jesús en el Antiguo, quiere decir que solamente el Nuevo. No es cierto. El Señor no tiene principio de días ni fin de días, parte de la divinidad. Lo que ha ocurrido es que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y participó de nuestra humana debilidad. Pero Él siempre ha estado, siempre ha existido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos viendo ese aspecto. Vamos entonces concretamente a detallar de qué se tratan las dispensaciones, para empezar. Dispensación proviene del griego oikonomía, que significa administración de una casa. Si esta definición se aplica a Dios y a la humanidad, podemos ver que en la Biblia se destacan 7 dispensaciones, que son los tratos ordenados con los hombres de parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos y edades. ¿Quiere decir que a través de esto nosotros nos encontraríamos en una de las dispensaciones? Sí. Como vamos a ver más adelante, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Pero vamos a llegar después a eso. La palabra de Dios nos muestra el plan de Dios para la humanidad a través de toda la historia. La historia, como ciencia, muestra los acontecimientos de las naciones narrados en forma cronológica y ordenada. Comúnmente se enseña que las naciones son las que hacen su propia historia, la misma que está sujeta a decisiones buenas o malas que sus líderes puedan tomar en su calidad de representantes de sus respectivos pueblos. Pero eso es como si definitivamente, esto es como si las naciones, independientemente de Dios, tomaran, es decir, hicieran sus decisiones y estarían independientes de Dios. No, para nada, ¿no es cierto? Si bien evidentemente los pueblos, de acuerdo a sus decisiones, hacen su historia, la palabra de Dios nos muestra que el plan de Dios para la humanidad a través de toda la historia. Amén. ¿Ya? Ahora, la Biblia nos enseña que los hechos históricos que se van sucediendo en el mundo responden y se enmarcan al cumplimiento del plan divino registrado en las Escrituras. ¿No es cierto? No es que aquí uno se independizó y hace y dice, no. Aún las cosas buenas y las cosas malas también están dentro de un plan diseñado por Dios a través de las edades. Por eso, el estudio de las dispensaciones resume precisamente este plan divino. Para efectos de una mayor comprensión, se pueden dividir en 7 dispensaciones. Dispensación, vamos a ir mencionando. Si quieres lo puedes anotar, lo puedes tomar en cuenta.
Inocencia, 1. Conciencia, 2. Gobierno humano, 3. La promesa, 4. La ley, 5. La gracia, 6. Y el reino milenial, 7. Son 7 dispensaciones que va desde Génesis a Apocalipsis. Vuelvo a repetir. 1, inocencia. 2, conciencia. 3, gobierno humano. 4, la promesa. 5, la ley. 6, la gracia. Y por último, el reino milenial. Ahora bien, vamos a ir viendo de una manera resumida qué periodos bíblicos corresponden a estas dispensaciones que las hemos mencionado. Vamos a empezar con la dispensación de la inocencia. ¿Qué aplica esta parte, esta primera dispensación? Génesis 1, 2 y 3. Amén. El Señor creó al hombre, ¿no es cierto? Y lo creó inocente, ¿no es cierto? Dios estableció administrar su creación desde el principio, porque la dispensación de la inocencia corresponde al momento de la creación del primer hombre y de la primera mujer. La Biblia menciona que los primeros seres humanos se encontraban en una condición de inocencia delante de su Creador. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Mientras se mantuvieron sin pecado, en obediencia y completa sujeción a Dios, eran niños inocentes, santos, por lo que el Señor mismo descendía y se paseaba con ellos al aire libre en perfecta comunión. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer? Podemos leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. O sea, esto ya habían cometido pecado, ¿no? Pero eso hacía Dios, se paseaba en el huerto al aire del día y tenían esa comunión perfecta cuando no había pecado. Nuestro Dios estableció normas de conducta que debían ser cumplidas de parte de los seres recién creados, entre los que estableció el labrar y guardar el huerto de Edén. Ese era su trabajo, ¿no es cierto? Ahora bien, hay un principio espiritual que es necesario que siempre lo tomes en cuenta. Amén. Dice, Dios prueba lo que ama. Dios prueba lo que ama. Amén. Entonces, es importante este aspecto porque muchos se quejan de que, ¿por qué las pruebas? Porque justamente nos dice la palabra de Dios que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿no es cierto? Es para probar, ¿no es cierto? Nuestro compromiso con el Señor. Ahora bien, en este lugar, en el huerto de Edén, existían árboles cuyos frutos ellos podían comer, de cualquiera de ellos. Sin embargo, el Señor mandó que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberían comer jamás. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Lo que les mintió el enemigo de las almas es que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es cuando la tentación de Satanás a la mujer, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando ya comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, conocieron el bien, conocieron el mal, ¿pero qué les sirvió? En su condición caída, conocían el bien, pero no podían practicarlo. Conocían el mal, pero no podían dejarlo. Y eso es precisamente lo que le pasa al inconverso. Por eso Pablo llegó a decir, miserable de mí, en su condición de carne, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Amén? Entonces, ya en ese lugar existían árboles, entonces, ya que al desobedecer, encontrarían la muerte. Muerte, ¿cómo entendemos la muerte? Lógicamente ausencia de vida, ¿no es cierto? Pero muerte, ¿en qué sentido? Alejamiento de Dios. Eso es lo más terrible que le puede suceder a un hombre. Un alejamiento por la eternidad de Dios. ¿Cuál es la mayor bendición de un ser humano?
estar en comunión con Dios. Delicias a tu diestra es tu presencia, dice el salmista. Amén. Entonces, cuando comieron, la muerte entró en ellos, primero espiritual, en el sentido de la separación de Dios, y después física, porque se empezaron a contar sus días. Eran eternos. Adán era eterno y Eva también. Amén. En el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí en detalle vas a encontrar la caída de los primeros seres humanos en pecado. La semilla del pecado entró en sus cuerpos y les provocó la inmediata muerte espiritual, alejamiento de la comunión con el Dios Santo y posteriormente en el transcurso de los años su muerte física. Por tanto, la dispensación de la inocencia, ¿cómo terminó? En un rotundo fracaso por parte del hombre para cumplir con los requisitos divinos. Y por eso en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que dice: por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, por la obediencia de otro hombre vino la salvación. Amén. Este fracaso humano trajo como consecuencia el juicio divino. ¿Cómo se tradujo este juicio? Ser arrojados del huerto de Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera donde está el rey como, el Señor como rey, y los súbditos, ¿no? Si hay un reino, hay leyes que hay que obedecer. Están sujetos a esas leyes, esos mandamientos del Señor. ¿Amén? Ahora bien, estamos en esa esfera, en esa dimensión del reino de Dios, donde definitivamente al Señor se lo ama, se obedece, se lo teme, se lo busca, etc. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Estaba el reino de Dios ahí, antes de la caída. Estaba Adán, Eva, el Señor, estaba el reino ahí, pues. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? No solamente fue el pecadito de desobedecer, sino el problema de la caída del reino. Perdieron el reino y fueron arrojados, fueron echados fuera. Amén. Por eso, siglos más tarde, en el cumplimiento de la promesa, ¿qué llegó a decir el Señor? El reino de los cielos se ha acercado. Recuerden eso en los evangelios. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, nuevamente el Señor estaba acercándose. Por eso nosotros nos consideramos hijos del reino, porque reconocemos al Señor como rey y obedecemos sus mandamientos. ¿Ven? Bueno, fueron arrojados del huerto y ahí surge la segunda dispensación. Primero la inocencia. La segunda, ¿cuál es? ¿Qué hemos dicho? Conciencia. Capítulo 3 al 7. Son todos esos capítulos que comprende la dispensación de la conciencia. Una vez que se produjo la caída en pecado de la primera pareja de seres humanos creados por Dios, de un estado de inocencia pasaron a uno de conciencia. Amén. Amén. Tanto el hombre como la mujer eran conscientes de su estado pecaminoso y por ello es que en una primera reacción se avergonzaron de su desnudez. Repasamos nuevamente 3.7 que dice: entonces fueron, Génesis 3.7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es típico del ser humano que quiere solucionar él los problemas, ¿no? Cubriéndose de una manera que no era la adecuada. Más adelante vamos a ver cuál era la más adecuada. ¿Ven? Ahora, a lo largo de los siglos, el enemigo ha utilizado un aspecto terrible que es la desnudez para provocar caídas de personas, o sea, de pecado. Desnudez es pecado. En un sentido espiritual, la desnudez expresa pecado. ¿Amén? Por eso nos muestra la palabra del Señor que debemos tener. Vemos casos de personas inmorales que no tienen ningún problema en mostrar su desnudez, ¿no es cierto? Y eso para provocar, ¿no es cierto?, la malicia de provocar la codicia de mujeres hacia los hombres y los hombres a las mujeres también. ¿Amén? Ahora,
En contraste de eso, encontramos que el Señor nos muestra cubrir eso, la cobertura, su justicia. ¿No es cierto? Cubre eso para que no vean tu vergüenza, dice la palabra del Señor. En un sentido también espiritual es la cobertura del Señor, ¿no? Con la justificación y el perdón que viene por la sangre de Cristo. ¿Amén? Vamos a ver. La primera caída en desobediencia del ser humano provocó que el pecado entrara en la tierra, por lo que el Señor la maldijo. Entonces, Génesis 3:17, ¿podemos leer? Génesis 3:17, ¿qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cómo era la tierra antes de la caída? Un vergel, una belleza perfecta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? Génesis, Apocalipsis. Vamos a ver al final, que el Señor va a restaurar nuevamente la tierra como era al principio. ¿Ven? Ahora bien, el Señor estableció juicios y ahí vamos a ver, producto de la caída, sobrevino juicios para el hombre, para la mujer, para la serpiente y para Satanás sucesivamente. Entonces, Génesis 3, 15 al 19. ¿Qué dice? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera. A ver, en este punto, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? 3.500 y la primera promesa en la Biblia, ahí está, subráyala, la primera promesa en la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuánto se cumplió eso? A lo largo de los siglos, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no es cierto? El enemigo de las almas indujo al populacho para que lo llevaran a la cruz, ¿no es cierto? A morir. Ahí dice, ahí se cumplió esa parte que dice, herirá, es decir, herirás en el calcañar. O sea, es una forma metafórica de decir, tú le darás muerte al Señor, pero Él te pisará la cabeza. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó y venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el día. ¿Amén? Se cumplió la profecía a lo largo de los siglos con Jesucristo el Señor. Vamos a ver el 15 y el 16, ¿qué dice? A la mujer dijo, y este es el juicio a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué terrible, ¿no? Producto de esto, hermanos amados, es que hoy vemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué dice el versículo 18? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya había estado dándole un límite a sus días. Siglos más tarde, en el Antiguo Testamento no había una revelación plena acerca de la vida después de la muerte. Muchos decían, bueno, hay que vivir largamente y bueno, y ahí nomás, ¿no? Entonces, pero la revelación plena vino con Jesucristo. Cuando el Señor Jesús vino, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, tenemos la esperanza bendita que después de la muerte física sobreviene la vida eterna. ¿Amén? Los dolores de la mujer al concebir se multiplicarían. La serpiente, al haber prestado su cuerpo al enemigo de las almas, se arrastraría sobre su pecho. En este punto, hermanos, hay alguna vez un conflicto de decir, bueno, y la serpiente caminaba.
al prestar el cuerpo, porque ¿por qué necesitaría Satanás a la serpiente? Para poder comunicarse con la mujer, porque la serpiente Satanás es espíritu, es ángel caído. Necesitaba un cuerpo para comunicarse con la mujer, ¿no es cierto? Y al ser el instrumento para la caída, ahora viene a ser el arrastrarse, dice. Y hay una situación, te arrastrarás y polvo comerás, dice, ¿no? Es una metáfora en el sentido de que ser un animal que sería humillado por siempre, no sea en ese sentido. ¿Ven? Sin embargo, el Señor, al emitir su juicio a Satanás, establecería la primera promesa que está en Génesis 3:15. A través de los siglos, dos simientes. Existen dos simientes. Una simiente santa de Dios y otra simiente del maligno. ¿Sí? Sí. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero escúchame, no podemos nosotros muy livianamente ya catalogar a alguien y decir es un hijo del diablo, ¿no? Porque al final, el único que sabe es el Señor. Que hay dos, sí, que están actuando como hijos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, ¿cómo creen que lo calificamos? Es el hijo del diablo, es cierto, pero después se convierte y, ¿no? Ahora hay pasajes que nos hablan acerca de esta verdad. Juan 6:70, por favor. Juan 6:70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Amén. Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas. ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. En otra versión dice, y no sé, uno de vosotros actuó como diablo, ¿no? Prácticamente fue instrumento del enemigo. Y ahí se manifestó como hijo del diablo, pues. ¿No? Otro pasaje más adelante, 8:44, en el mismo Juan. Evangelio de Juan, 8:44. ¿Qué dice? ¿Podemos leer todos? Vosotros sois de vuestro padre, eso les dijo a los religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo, ¿no? Pero más claro todavía, el apóstol Juan, en una de sus cartas, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Bien? Entonces la Biblia nos revela ya que habrían dos simientes a lo largo de los siglos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Habría enemistad permanente entre estos dos simientes. Pero a través de la simiente santa llegaría el Salvador Jesucristo. Que la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo lo cataloga el Señor Jesús? El segundo Adán. El primer Adán falló en un huerto precioso. El segundo Adán triunfó en un desierto rocoso. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. 15:20. ¿Qué dice? Por el nombre del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esa palabra? Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que ha resucitado para nunca más conocer muerte. Primera de Corintios 15:20. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Amén? Por eso
tenemos la esperanza bendita de la resurrección. Vamos directamente al 45 de este capítulo 15 de Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, o que da vida, que vencería a Satanás en la cruz del Calvario y restauraría lo que el enemigo le quitó al primer hombre en el huerto de Edén. Dios entonces determinó, producto de la caída y al ser arrojados, que el ser humano se guiase por su conciencia y pueda vivir en sujeción del Señor. En lenguaje sencillo, ¿qué significa conciencia? Darse cuenta qué está bien y qué está mal. Entonces ya el hombre tendría conciencia. Pero lamentablemente lo que vemos muchas veces todo menos conciencia, ¿no? Sin embargo, por eso mismo, muy pronto, lamentablemente, los hombres se entregaron a pasiones desordenadas y la tierra se llenó de violencia y maldad. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor dijo, bueno, han desobedecido, han sido arrojados, han sido echados, pero tendrán conciencia Pero lamentablemente, y vamos a leer el capítulo 6, versículo 3, por favor. Amén. 6:3 primeramente. Digo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Le dio ¿cuántos días? 120 años para que se arrepienta. Ese es el tiempo en que Noé hizo el arca. Ahora, versículo 5, ¿qué dice? Leemos todos, 6:5, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo hacer el mal. Amén. Qué terrible, hermanos. Entonces, el Señor dispuso juicio sobre la tierra. Iba a enviar un diluvio universal, un diluvio sobre toda la tierra. Pero de todo esto encontramos que un hombre halló gracia. ¿Quién fue? Sin embargo, un hombre halló gracia a los ojos de Dios. ¿Quién? Noé. Noé. ¿Qué significa Noé? Descanso. No era un hombre temeroso de Dios en medio de una generación maligna y perversa. El Señor le encomienda la tarea de la construcción del arca. Diga conmigo arca, no es barco. ¿Por qué la diferencia? Barco navega, arca flota. Lo que tenía que hacer el arca era flotar, nada más, flotar, mantenerse a flote. Tremendo diluvio y se mantuvo a flote. Noé, su esposa, sus hijos y sus yernos. ¿Amén? En total, ¿cuántos? 8. De toda una generación. Qué terrible el corazón del hombre. ¿Amén? Llegaría entonces a ser salvo junto a su familia. Dios derramaría un juicio sobre toda la tierra a través de un diluvio que duraría ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 años. ¿Dónde está eso? Génesis 7, 4. ¿Qué dice? Porque pasados son 7 días y aún todavía después de ese tiempo que les dio, ¿cuánto tiempo les dio para que se arrepintiesen? 120. Les agregó una semana más, es la semana de la gracia que le llaman. Dice 7:4, Génesis 7:4, porque pasados son 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Veréis el versículo 5 que rescatamos. Porque estos días serán como los días de Noé, nos dice la Escritura en los Evangelios. No entendieron, dice por eso. Hizo el Señor Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En reiteradas oportunidades hemos mencionado acerca de remanente. Siempre hay un remanente.
de toda una generación hubo un hombre justo, piadoso, Noé, que por su fidelidad, por su amor y temor a Dios, fue bendición para su casa. Salvó su casa, a su mujer y a sus hijos y a sus nueras. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento hubo el diluvio. ¿Y el diluvio qué? Diluvio de agua. Derramó agua. Hoy va a ser con fuego. ¿Por qué? Nos dice después la promesa, ¿verdad? Yendo en detalle en esta dispensación, que no lo vamos a poder ver en mucho detalle por el tiempo, ¿no? El Señor le dijo que nunca más anegaría la tierra en agua, porque vio eso y dijo nunca más. Pero habló de agua, no habló de habló de fuego, ¿no? Y el juicio va a ser con fuego. Espíritu de fuego y devastación. Bien. Por tanto, la segunda dispensación, ¿cómo terminó? En fracaso. En fracaso. Entramos en la tercera dispensación que hemos leído, hemos visto. La primera, vamos a repasar siempre. La primera, inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, el gobierno humano. ¿Por qué el Señor instaura el gobierno humano? ¿Cómo le falló? Es decir, en la conciencia dijo, bueno, que se organicen como naciones, ¿no? Bueno, y que puedan temer a Dios, ¿no? El Señor siempre da oportunidades. Luego del terrible juicio que cayó sobre la tierra, Noé y su familia y los animales que el Señor mandó que entrasen en el arca, estuvieron, ¿qué? Flotando, no navegando, flotando sobre las aguas por espacio de ¿cuánto tiempo creen? Después que ha pasado el diluvio 40 días y la lluvia de 40 días y 40 noches, las aguas ascendieron hasta al pico más alto de los montes, cubrieron toda la tierra. ¿Cuánto tiempo tomó el que bajen las aguas? La Biblia nos menciona, en total, 1 año y 10 días. 1 año y 10 días. Hasta que las aguas empezaron, ¿no?, a decrecer. El Señor mandó un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer qué dice, 8.1. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vez tras vez vamos a encontrar la soberanía de Dios. Vez tras vez vamos a encontrar su soberanía, ¿no es cierto?, en el sentido de que está en él justamente está en el Señor, ¿no? Hacerla. Por ejemplo, alguien humanamente hablando podría decir, bueno, ya falló el hombre y listo, y se acabó, y ¿no es cierto? Hay nomás que termine todo. No, hay un plan. Y el plan de Dios es a través de las edades y a través de los tiempos. Y todo tiene que cumplirse. Hay un pasaje en las Escrituras que dice, ¿le vas a decir al Señor qué haces? No, Él es soberano. ¿Quién podrá decir que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿No ven? Entonces, Él muestra esto porque es en su soberanía. Ahora bien, se establece un pacto entre Dios y Noé, en el sentido de que el Señor no volvería a negar la tierra con agua, jamás. Asimismo, a través de la descendencia de los 3 hijos de Noé, ¿quiénes fueron sus hijos? Sem, Cam y Jafet. Se establecerían las distintas razas y naciones que hasta hoy conocemos en la tierra. Génesis capítulo 10.
vemos ahí la descendencia, ¿no? Más tarde la Biblia relata que de la generación de estos empezaron a surgir las primeras ciudades lideradas por gobiernos humanos. Por ejemplo, el Medio Oriente descienden de Sem. Los judíos son semitas. Cam son los egipcios. Jafet son los europeos. Amén. Ahora bien, más tarde la Biblia relata que de la generación de estos empezaron a surgir las primeras ciudades, ¿no? Se menciona Babel como una de las primeras ciudades. Génesis capítulo 11. Babel. Más tarde sería Babilón. Y más tarde sería un país que se llama Irak. La voluntad de Dios fue desde el principio, ¿cuál? Que el hombre llene la tierra. ¿Saben eso? Ese fue el propósito de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Génesis 1:28. ¿Qué dice? Génesis capítulo 1:28. ¿No? Dice, los bendijo Dios y cuando creó a Adán y Eva, y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Jamás el propósito de Dios fue que se queden en un solo lugar y ahí estén, sino que llenen la tierra. Eso juzgadla. Amén. Sin embargo, ¿qué pasa en esta dispensación? En su rebeldía, el hombre buscó en una de sus primeras ciudades establecer una organización humanista. ¿Qué es una organización humanista? Que no toma en cuenta a Dios. Que el centro es el hombre. Y dice que no tome en cuenta a Dios y establecer un dominio mundial que no considere para nada al Creador y que esté sustentado en sus propios valores y creencias. Típico del hombre natural. ¿No es cierto? Independizarse de Dios. Esta voluntad rebelde la manifestarían en la construcción de una torre que llegue al cielo o hacia el cielo para establecer una especie de terraza donde adorarían al sol, la luna y las estrellas, siendo una tremenda abominación delante de Dios. ¿Por qué? Más adelante, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mostraría esta inclinación de la naturaleza caída del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice? Romanos 1, 25. ¿Qué se llama eso? Idolatría. ¿Qué es la idolatría en lenguaje sencillo? Cambiar el lugar de Dios por algo. Cambiar el lugar de Dios por algo, o sea, ya sea lo que sea, un objeto, en fin, ¿no? Una doctrina, etc. Eso es idolatría, no es otra cosa. Romanos 1:25, ¿qué dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Ven? Romanos 1:25, ¿qué dice? Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten ustedes, y para quizás mayor comprensión, podríamos leer desde el 23. ¿Amén? Versículo 23. Cambiaron. ¿De qué se trata? Cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó pues a una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es realmente abominable delante de Dios adorar a la criatura antes que al Creador. ¿No es cierto? Eso es sincretismo, eso es mezcla, es terrible. Entonces vino juicio por esta situación. Justamente el Señor, cuando vio que hicieron la famosa torre de Babel, emitió juicio. ¿Qué hizo? Confundió sus lenguas. ¿No es cierto? Había una sola lengua. Todo estaba muy bien. La estaban construyendo. Les cambió las lenguas, le acabó ya. Listo. ¿Qué hizo en Babel el Señor? Confundió las lenguas.
¿Qué hizo en Pentecostés? Las arregló. Porque hay todos de diferentes lugares oían lo que decía Pedro, ¿no es cierto? ¿Amén? Y es lo que nos habla que el lenguaje de la palabra es para todos. ¿Amén? El Señor emitió juicio, confundió sus lenguas, ya que hasta ese momento en toda la tierra existía una sola lengua. La Biblia registra este momento como el origen de las diversas lenguas o idiomas que se hablan hoy en el mundo. En función a lo que enseña la palabra de Dios, vemos que esta dispensación sigue vigente hasta nuestros días. Pero de acuerdo con la palabra profética, está destinada al juicio divino, por tanto, al fracaso. Decimos que hay gobiernos humanos, pero el gobierno humano que encontramos con sus características hoy tiene un destino que será de eliminación total, porque más adelante en el milenio no es el gobierno humano, va a ser un reinado. Jesucristo va a reinar solo sobre toda la tierra. ¿Amén? Lamentablemente, con algo que muchas veces se admira, la famosa democracia, es cuando el hombre hace y deshace, interpreta a su regalado gusto. ¿Amén? Ahora bien, un cuadro de la forma como se comportan las distintas naciones impías y los gobiernos humanos se refleja fielmente cómo la palabra de Dios es tan maravillosa. Si quiere ver una gráfica de lo que pasa con los gobiernos humanos, vamos rápidamente al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Amén. ¿Vamos? Salmo capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que el salmista empieza haciendo una pregunta. Si a uno le pregunta, le dice, ¿todos los gobiernos del mundo, humanos, se sujetan a Dios? No. Hacen sus propias leyes, contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso el salmista dice, ¿por qué se rebelan? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Amén? ¿Qué significa pensar cosas vanas? Cosas tontas, ¿no? Que no son útiles. Cuando no se toma en cuenta a Dios, es algo inútil, es algo que tiende al fracaso. Se levantarán los reyes de la tierra. Estamos en el Salmo 2:1 y ahora el 2. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. Amén. ¿Qué dicen? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Me das cuenta? No tengamos nada que ver. Hagamos nosotros nuestras decisiones. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. ¿Qué dice el versículo 6? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso está hablando de Jerusalén. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuándo se cumplirá a plenitud esto? Porque ahorita, otra vez insisto, los gobiernos no se sujetan a Dios. La mayoría, o sea, una gran cantidad de pueblos, de gobiernos, no se sujetan al Señor. Pero un día toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste, estarán sujetos al Señor. ¿Cuándo? En el milenio. Por eso dice, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, os reyes, mira lo que dice el Señor. Sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor ¿cómo? Con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Y ahí está. Para que no se enoje. ¿Cuántas veces se muestra el Señor como
osito cariñosito, que es permisivo y que no hay problema. El Señor, la ira del Cordero es terrible. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Se inflama de pronto su ira, y como qué, la gran tribulación que va a ser, el día de venganza de Dios nuestro, la ira de Dios, la santa ira de Dios. Pues se inflama de pronto su ira. ¿Y qué dice al final? Subráyalo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, el gobierno humano, pues, está destinado también al fracaso. Pero lo tenemos todavía, por la voluntad de Dios, sigue permaneciendo. El Señor podía, ya no más, ¿se dan cuenta? Ya no más. A tomar su pastilla. Ya no más podía el Señor, no, raer a los gobiernos humanos, pero no, todo tiene un propósito, porque en cada nación hay pueblo suyo, en Bolivia, en todas partes, ¿no es cierto? Hay pueblo suyo. De esa forma, de esta tercera dispensación del gobierno humano, pasamos a la cuarta dispensación. ¿Cuál es? ¿Qué hemos dicho? La promesa. Primera, inocencia. Segunda, conciencia. Tercera, Gobierno humano. Cuarta, promesa. La promesa. ¿La promesa de quién? La promesa dada por Dios a quién? A su Abraham. A su siervo Abraham. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 12. El llamado de Dios a su siervo Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En los caldeos, Babel. En medio de los idólatras estaba ahí Abraham. Y de ahí lo llamó. ¿De dónde nos ha llamado el Señor? De medio de los idólatras también, pues seguramente está ahí con sanguchito y amén. Dice, ¿no? Dios, viendo la conducta de los hombres rebeldes y de sus gobiernos impíos, dispuso en su corazón establecer un pueblo de su exclusiva propiedad a través del cual manifestaría su gloria. Fue a través de un hombre temeroso de Dios llamado ¿qué? Abraham. Primero Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre enaltecido. Después le cambiaría por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Amén. Que el Señor daría inicio a la formación de lo que posteriormente vino a llamarse el pueblo de Israel. En este punto, amados, quisiera que tomen nota de las 4 instituciones principales de la Biblia. 4 instituciones levantadas por Dios. ¿Cuáles son? La primera, la familia. 2, el gobierno humano. 3, Israel. Y 4, la iglesia. 4 instituciones levantadas por Dios en su plan de Génesis, Apocalipsis. El Señor hizo un pacto con su siervo, al que cambiaría el nombre por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. A través de los siglos y de su simiente llegaría el Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. La promesa dada por Dios a su siervo Abraham se registra en las Escrituras, no te olvides. Génesis 22, Génesis, amén. Por el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes ese tremendo pasaje donde Dios prueba a su siervo? Probado, Abraham. ¿Con quién? Con su hijo, con Isaac. Dame lo que más amas. Qué tremendo. Este capítulo 22 es muy fuerte. Cuando el Señor prueba la fe de Abraham. Y cuando Abraham, digamos, obedece,
y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Bien, esa tremenda promesa. Vamos a leer nada más 22:15, por favor. Llamó el ángel de Jehová a Abraham. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Teofanía, manifestación visible del Dios invisible. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Realmente una nación sería bienaventurada si deseara de corazón que el Dios de Israel sea su Dios y los gobiernos se volvieran al Señor. ¿Cómo bendeciría el Señor esa nación? Amén. Pero lamentablemente no sucede muchas veces esto, ¿no? Ahora bien, esta simiente, esta cuarta dispensación que se llama la promesa es hasta nuestros días. Nosotros somos hijos de la promesa. También participamos de esa promesa. Somos bendecidos por la fe de Abraham. Amén. Ahora bien, entramos entonces a la quinta dispensación. ¿Cuál es? La ley. Desde Éxodo capítulo 20. ¿Por qué hablamos de Éxodo capítulo 20? ¿Qué creen que se encuentra en Éxodo 20? Cuando Dios le dio los 10 mandamientos. En el monte Sinaí. Ahora bien, el capítulo 20 de Éxodo empieza con el primer mandamiento. Los 10 mandamientos. ¿Empieza con el primer mandamiento? Vamos a ver. Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice el versículo 1? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recién viene el primer mandamiento. ¿Qué significa esto, amados? Que el Señor, previamente a que obedezcamos sus mandamientos, nos dice que reconozcamos, amén, que Él es nuestro dueño, amén. Él es nuestro dueño. O sea, que si en otras palabras, que vamos a cumplir los mandamientos, solo va a ser por su gracia, va a ser por su misericordia. Que en realidad nuestro dueño es el Señor. Yo soy el que te saqué de tierra. En un sentido, evidentemente, a Israel lo sacó de casa de servidumbre con mano fuerte. En un sentido, a nosotros también nos ha sacado de casa de servidumbre con mano fuerte, ¿no es cierto? ¿No? Y de casa de servidumbre del pecado, ¿no? Pero Él es nuestro dueño, ¿no? Y nosotros, por su gracia y por su amor, obedecemos, ¿no? Pues la salvación, escuche, iglesia, la salvación no es por cumplir mandamientos, ¿sabía? Hay denominaciones que nos están enseñando que la salvación es por obedecer los mandamientos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación es por fe, ¿no es cierto? Por fe en la obra del Señor. La única obra que el Padre acepta para salvación es la obra de la cruz. Toda salvación pasa por la cruz y permanece a los pies de la cruz. Esa fe que usted menciona también es Dios quien nos da, dice, ¿no? Amén. Hasta eso es de Dios. Es la particularidad. ¿No es cierto? No, disponemos el corazón, el Señor es el que da la fe. Amén. Tremendo. Entonces, recién viene cuando uno reconoce quién es el dueño, reconoce de dónde viene. No tendrás dioses. Por eso empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No? No te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, etcétera, etcétera, ¿no? Los 10, el decálogo.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Los 10 mandamientos. Ahora bien, es a través de su siervo Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel esclavizado en Egipto? 430 años. 430 años. Cuando clamaron al Señor y el Señor levanta aquí a Moisés para que a la cabeza de Moisés lo saque de casa de servidumbre con mano fuerte. ¿Qué salió Israel de Egipto? Un conjunto de esclavos que no tenían conciencia de nación. Siempre han obedecido aquí al capataz, al cicote. ¿No ve? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Los organizó. ¿Dónde está eso? Nehemías 9, 13 y 14. Encontremos ese pasaje que grafica de alguna manera la labor del Señor, ¿no? Para con su pueblo, su misericordia, ¿no? Para que puedan conocerlo, amarlo, entenderlo, ¿no? Y servirle. ¿Ya? Vamos a Nehemías capítulo 9, 13, 14. ¿Qué dice? Nehemías 9, 13, 14. ¿Alguien puede leer? 13, 14. Leemos todos, amén. Entre otras cosas, es una exposición que está haciendo Esdras, ¿no? Confiesa los pecados, y entre otras cosas dice el escriba Esdras, ¿no? Dice 9, 13 y 14. Sobre el monte de Sinaí descendiste, está hablando de la vez que recibieron los 10 mandamientos, y hablaste con ellos desde el cielo. ¿Qué dice? Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos. Les ordenaste que el día del reposo para ti, por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nehemías 9, 13, 14. Ahí el Señor los organiza como nación, para que puedan decir, bienaventurada la nación, cuya nación es el Dios de Israel. Amén. Ahora bien, esta dispensación, prácticamente la de la ley, abarca todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Israel no cumplió como pueblo escogido de Dios debido a su constante incredulidad y dureza de corazón. Ahora bien, la pregunta muchas veces surge esto: ¿por qué Dios escogió a Israel? Y varias veces el Señor les hace ver: oye, Israel, yo no te escogí porque seas lo mejorcito. Es un conjunto de esclavos. Había otras naciones mucho más instruidas, más poderosas que sí. De lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo escogió para que sea el modelo, reino de sacerdotes y gente santa. Que las otras naciones se antojen y digan: queremos ser como Israel, que tiene ese maravilloso Dios tan personal y tan amado. Ese fue el propósito. ¿Dónde está eso que el apóstol Pablo menciona? Romanos capítulo 10, versículo 21. Les hago recuerdo para aquellos que quisieran tener un conocimiento más exacto, ¿qué viene a ser para nosotros Israel? Porque muchos hay esa confusión. Dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con Israel? Pero en 3 capítulos, en Romanos, el apóstol Pablo expresa el propósito de Israel hoy. Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos. Romanos 9, 10 y 11. En esos 3 capítulos usted puede ver el plan de Dios de Israel para con nosotros, con él, ¿no? Pero entre otras cosas, Romanos 10, 21, ¿qué dice? Romanos 10, 21. El apóstol Pablo expresa lo siguiente. ¿Qué dice? 10, 21. ¿Amén?
Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa contradictor? Que contradice. Hasta hoy, la gran mayoría en el pueblo de la nación, el Israel nacional, es un pueblo que es rebelde, que no considera al Señor Jesús como el Mesías. En esta dispensación, el Señor establece, en la ley, la dispensación de la ley, el Señor establecería el sistema de sacrificios de animales inocentes, cuya sangre derramada, amén, cubría los pecados de aquellos que llevaban los sacrificios u ofrendas al altar. Escuche, el Israel promedio utilizaba un corderito, llevaba al templo, lo entregaba al sacerdote, el sacerdote sacrificaba, derramaba la sangre, esa sangre cubría, perdonaba los pecados, pero no los quitaba. Por eso en ese sentido era ineficaz, porque no podía cambiar a nadie. Ese israelita, al final, obedeciendo eso, y por fe, moría salvo. ¿Pero dónde iban en el Antiguo Testamento? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Había una separación entre el seno de Abraham y el Hades. El rico y Lázaro. Ese pasaje, ¿no? Ahora bien, esto, sin embargo, era una figura y sombra, eso de los corderitos, sacrificios y todo eso, las leyes ceremoniales, era una figura y sombra que apuntaba a quién. El fin de la ley es Cristo. Ese es el asunto. Aquellos, digamos, figura y sombra que anunciaba al Señor Jesucristo, que sería el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hay un pasaje muy hermoso en las Escrituras. ¿A qué hora murió el Señor en la cruz del Calvario? A las 3 de la tarde. ¿Han escuchado hablar del sacrificio continuo? Tarde, mañana, tarde, mañana. ¿A qué hora empezaba el sacrificio continuo de la tarde? A las 3 de la tarde. Se estaba ofreciendo en el cordero, en el templo, el último cordero, y estaba muriendo en la cruz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nunca más se necesitaría, después de su muerte y resurrección, ya no se necesitaría ofrecer sacrificio. Hoy, en el Israel nacional, ortodoxos que no creen en Jesucristo, están esperando el templo. Ahorita no hay templo, ¿no? Hay un lote, hay una explanada del templo, al lado de la mezquita de Omar. Pero va a haber templo, porque dice la Escritura que va a haber templo. Y una vez que construyan el templo, ¿qué es lo primero que van a hacer? Sacrificios, porque para ellos va a llegar el Mesías. Y ahí va a entrar el anticristo y se va a hacer como si fuera el Mesías y todo el asunto. ¿No? Entonces, terrible la ceguera y la dureza del Israel nacional. Aunque el Señor está rescatando de ahí pueblo. Hay judíos que se están convirtiendo. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué dice? Eso, sin embargo, los sacrificios, los animalitos, era solo figura y sombra que anunciaba al Señor Jesucristo, que sería el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia del judío que llevaba su corderito? Ese corderito moría en vez de, lógicamente, derramaba su sangre. Por eso es que en la Biblia encontramos que el sacrificio de Abel fue más acepto que el de Caín. Porque Abel, obediente, llevó un corderito. Porque sin derramamiento de sangre no había expiación, no había perdón de pecados. En cambio, Caín llevaba de lo que producía la tierra. No había lo que significa la vida de la carne, y la sangre está, ¿no? Entonces, por eso. Pero ahora nos habla de que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque el primer mártir de toda la historia es Abel, que murió, Caín lo mató. Esa sangre derramada clamó desde ahí, ¿no? Venganza, a través de los siglos. Hoy hay mártires que se encuentran en el tercer cielo. Nos habla la Escritura que se encuentran
Cuando abrió, ahí vamos a ver si quieren ustedes, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abren los sellos, ¿recuerdan ustedes? Se abren los sellos. Apocalipsis capítulo 6. Gloria a Dios. Empieza capítulo 6. Los sellos, ¿no ven? Sí. Primer sello, segundo sello, tercero, cuarto. Y cuando se abre el quinto, 6:9. ¿Alguien me puede leer, por favor? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los mártires. ¿Pero qué claman los mártires? Justa venganza. ¿Qué clama la sangre de Cristo? Misericordia. Por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Amén? Bueno. Esto, sin embargo, era solo figura y sombra que decíamos, la ley, la dispensación de la ley. Figura y sombra que anunciaba al Señor Jesucristo, que sería el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por tanto, el Señor establecería una nueva dispensación que no solo tome en cuenta al pueblo de Israel, sino que cumpliendo plenamente con el pacto que hacía siglos realizara con su siervo Abraham, iría a bendecir en su simiente a todas las familias de la tierra. ¿Ven? Por eso, bajo la dispensación de la ley, nació nuestro Salvador Jesucristo y vino a dar cumplimiento al propósito de la ley dada por Dios. Otra vez volviendo a Romanos 10, vamos a ver qué dice. Romanos 10:4, que es lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pregunto, si el fin de la ley es Cristo, ¿por qué el Señor Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla? El Señor Jesús vino bajo la ley, a cumplir la ley que nadie más pudo hacer, ni siquiera el legislador. ¿Quién es el legislador? Moisés. Ni él pudo cumplir 600 y tantos mandamientos de la ley, pero el que pudo hacerlo es Jesús. Pero, ¿será que ya con el asunto de que el Señor viene y, bueno, ya instaura su iglesia, ya no hay más ley? ¿Desaparece la ley? No. La ley es santa, la ley es de Dios, la ley es justa. Sigue la ley, pero la ley para el impío. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no la ley escrita, sino la ley del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero solamente en virtud de la sangre de Cristo. El resto de la humanidad siguen en la ley, porque hay leyes de Dios que se tienen que cumplir. Amén. Entonces, es por eso también que el mundo está como está, ¿no? Amén. Ahora bien, el Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento a través de siervos profetas de Dios. ¿Cuál es el profeta conocido como el profeta mesiánico? Por excelencia. Isaías. Isaías es llamado por tal razón el profeta mesiánico. Cuando el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y a fin de poder establecer una nueva dispensación, debería antes cumplir a plenitud con todo lo estipulado en la ley mosaica, los 600 y tantos mandamientos, el único que pudo.
una vida perfecta. El único ser humano en cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 5, 17. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, en este punto, hermanos queridos, vamos a escudriñar un poquito. Amén. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado del reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Amén? Ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? Que buscaron la justicia de Dios a través de cumplir los mandamientos. Y por las obras de la ley nadie puede ser justificado. No iban por fe, sino iban para cumplir obras. Por obras nadie se salva. ¿Amén? Evidentemente la fe es para obras, ¿no? Pero sobre todo el justo por la fe vivirá. ¿Amén? La salvación de Génesis y Apocalipsis siempre ha sido por fe. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No creyeron. Por eso vino juicio. ¿Amén? ¿Qué pasó con cada vez que encontramos en los gobiernos humanos? No toman en cuenta a Dios. Y viene juicio. ¿Amén? Por Dios. Al vencer a la muerte en la cruz del Calvario, a Satanás y a sus demonios, con su maravillosa resurrección, nos dio la victoria y estableció una nueva dispensación que daría mayor profundidad a la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos hemos dicho de la ley? 600, bueno, el decálogo al principio, 600 y tantos mandamientos. Bueno, evidentemente hay leyes ceremoniales, leyes morales, ¿no? Pero las leyes morales especialmente, ¿no? Ahora, hay tantos mandamientos. En dos lo ha resumido el Señor. ¿Cuáles? Amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Se jactaban, ¿no?, de los fariseos. Nosotros dominamos la Torá y los mandamientos. En dos, listo. ¿Qué cosa están jactándose de esto? Tragando el mosquito y colando, ¿cómo es? Tragando el camello y colando el mosquito. Y poniendo carga sobre otros donde no había misericordia, ¿no? Entonces, definitivamente, la ley, evidentemente, fue cumplida por el Señor a plenitud para poder poner en vigencia una nueva dispensación. La dispensación que vivimos hoy, la dispensación de la gracia. ¿Amén? Bien, repasando, hermanos, hemos visto esta noche dispensación de, primero, inocencia. 2, Conciencia. 3, Gobierno humano. 4, Promesa. 5, Ley. y ahí vamos a quedarnos esta noche. Amén. Vamos a ver más adelante por qué llamamos dispensación de la gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Un favor inmerecido de Dios. Amén. Si dice, si temes al Señor y vives bajo su gracia, eres bendecido. Pero si vives una vida desordenada, apoyándote en que todo es gracia, para ti es una desgracia. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el Señor los bendiga grandemente. Siempre orando, por favor, para que este estudio pueda llegar a más y más vidas. El Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Bendiciones.